Nuevamente, tengan todos y todas muy buenos días. Este día tan especial que conmemoramos lo que para nosotros sería la Navidad, en la que venerable Maestro Samael Aumbeor logra encarnar en el cuerpo de Víctor Manuel Gómez el íntimo. Y para nosotros es un día de regocijo, en especial porque este día estamos hablando de su obra, algo que nos legó a nosotros para que nosotros fuéramos los difusores de toda la obra que realizó para que nosotros lográramos comprender. Y comprender es exactamente el punto que nos trae este día, a través de el conocimiento que él nos legó en forma de palabras, en forma de una retórica que a veces es difícil de comprender para nuestra condición actual. Cuando hablamos entonces de conocimiento interior, yo quisiera inevitablemente entrar a un tema bastante árido como es la filosofía. Vamos a hablar de qué se entiende por conocimiento interior. Es una definición muy genérica para iniciar. Se refiere a la percepción y comprensión profunda que una persona tiene de sí misma, de su existencia y de la realidad que le rodea. Este concepto ha sido abordado por diferentes autores y tradiciones filosóficas, espirituales y psicológicas de diversas maneras. Para Pitágoras, el conocimiento interior estaba relacionado con la armonía y el orden que rige tanto el cosmos como la alma humana. Creía en la relación entre las matemáticas y el alma, sosteniendo que el conocimiento de uno mismo podía alcanzar a través de la comprensión de las proporciones y la armonía. Tanto dentro como fuera del ser humano, esto implicaba una introspección para lograr una vida equilibrada y justa. La relación que existía entre el ser humano y el cosmos era una relación matemática, consideraban los pitagóricos. Entonces, para Parménides se introdujo la idea de que el ser es uno e inmutable, y que el conocimiento verdadero no puede provenir de los sentidos, que muestran un mundo cambiante, sino de la razón y la introspección. Este enfoque introduce un tipo de conocimiento interior donde el esencial no está en el mundo externo, sino en la comprensión racional de lo que es lo eterno y no cambia. Así el verdadero conocimiento proviene de una reflexión interna y no de la observación sensorial. A partir de estas ideas de presocráticos, Sócrates nos habla entonces por primera vez del autoconocimiento. Él tenía una concepción de la mayéutica que concebía que el conocimiento estaba diseminado en cada uno de nosotros y que a partir de la conversación podíamos extraer una verdad diluida entre cada uno de los participantes de un diálogo. Y él entonces habla del autoconocimiento, que era el cambio hacia la sabiduría y una virtud. Solo a través de la introspección y el examen de nuestras propias creencias y acciones podemos vivir una vida ética y plena. Es así como Platón, el discípulo de Sócrates, amplió esta idea del conocimiento interior. En su filosofía, el conocimiento verdadero no se encuentra en el mundo sencillo, sino en el mundo de las ideas y formas. Según Platón, el alma humana tiene acceso a ese conocimiento, pero es puro e inmutable a través de la anécdesis o reminiscencias, un proceso de recordar las verdades universales que el alma conocía antes de encarnarse en el mundo material. El conocimiento interior para Platón es, entonces, el proceso mediante el cual el alma reconecta con las verdades eternas del mundo de las ideas, lo que requiere un retiro de la percepción sensorial y una inmersión en la contemplación interna. Hay que reconocer que todo el pensamiento filosófico de Platón es exactamente toda la escolástica de la Iglesia de la Edad Media en la Iglesia cristiana católica. Es así como entonces, y esto también son presocráticos, se aparece en el estoicismo, fundado por Zenón el Sitio. Él decía que el conocimiento interior era central para alcanzar la ataraxia, la tranquilidad y la virtud. Los estoicos, que creían en una moral, en una ética pura,
creían que el ser humano debía enfocarse en lo que está dentro de su control, que son sus pensamientos, sus emociones y decisiones, y aceptar lo que está fuera de su control, que es el mundo exterior. Según ellos, el conocimiento interior es la comprensión de la propia razón, al cual definían como logos, que se encuentra en armonía con el logos universal que gobierna el cosmos. La introspección y autoconocimiento permiten al individuo alinearse con esta razón cósmica y de este modo alcanzar la paz interior y la virtud. De sintetizar que para los estoicos Dios era el intelecto racional de la naturaleza. A partir de esto, vale la pena que vayamos como organizando esta intuición que tenían los filósofos de la época, porque ¿quién sabía entonces del cosmos si no habían herramientas ni instrumentos que pudieran observar el movimiento, por ejemplo, de los planetas? Sin embargo, existe una sabiduría muy intuitiva, con lo cual, y algunos consideran que herramientas con las cuales podía seguirse matemáticamente el movimiento de los astros, ellos comprendían que el hombre tenía una íntima relación matemática con una inteligencia superior que ubicaban exactamente en el cosmos. El conocimiento interior, por tanto, se refiere a la comprensión profunda de uno mismo, sus pensamientos, emociones y experiencias subjetivas. Es un proceso introspectivo que busca explorar la naturaleza de la mente, el alma y la conciencia. Y ahí que tradiciones filosóficas y espirituales como el budismo, el hinduismo, el gnosticismo, enfatizan la importancia del autoconocimiento para alcanzar la verdad y la iluminación. El conocimiento interior permite a una persona conectarse con su ser esencial y alcanzar una comprensión más profunda en la realidad que no depende de los sentidos ni del mundo externo. Ahora bien, como les decía al inicio, el problema principal de acercarnos a un conocimiento es el lenguaje. Ni siquiera una palabra traducida de un idioma a otro tiene una sensibilidad distinta, porque siempre es una interpretación misma de la naturaleza. Y por eso tenía mucha razón, y traigo aquí un sutra de Lao Tse en el Tao Te Ching, a quien le piden que escriba sus enseñanzas en un libro antes de partir él y desaparecer para el mundo sensorial. Y él escribe en el primer sutra, y de hecho deja ese legado al inicio que dice: el Tao que puede ser expresado no es el Tao perpetuo. El nombre que puede ser nombrado no es nombre perpetuo. Y esta es una traducción, que hasta las traducciones son complejas, de una traducción también mucho más literal para nuestra comprensión, que dice que el Tao que puede ser escrito no es el Tao. Porque ninguna palabra puede expresar el alto significado que tiene un conocimiento. Y entonces él dice, empieza con esa expresión y desarrolla todo el Tao Te Ching, negando incluso que ese conocimiento que está ahí sea, sea una aproximación a todo el saber que nosotros debemos alcanzar. Y ese es el principal problema que nos enfrentamos. Para tratar de entender el conocimiento interior, pues hay que tratar de entender una serie de conceptualizaciones que nos servirán y que el maestro nos devela después en su enseñanza en una forma muy práctica y muy experimental. Y vamos a definir algunas cosas para que entiendan en filosofía. Episteme, que significa epistemología, que deviene de que se traduce al final como o se deriva como una epistemología, tiene que ver con la verdad o teoría del conocimiento, dirían los filósofos. En la terminología, en cambio, de Platón, episteme significa conocimiento en tanto conocimiento justificado como verdad. Es decir, hay conocimiento que no es cierto. Hay subjetividades, a diferencia de la doxa, que se refiere a la creencia común o mera opinión. Ambas son conocimientos, uno subjetivo y otro que se aproxima a la verdad. Pero también aparece el logos, y que la ciencia precisamente la toma de esa forma. El logos es una palabra griega que tiene varios matices de significado. Por ejemplo, logos es la palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada. Y ven ustedes, Heráclito hablaba del logos, un principio universal que lo rige todo y que está presente tanto en el universo como en el interior del ser humano. Para él, el conocimiento interior se refería a la capacidad de comprender ese logos, que es la razón universal, y cómo se manifiesta en nuestra experiencia individual. Y si se dan cuenta, vamos a aterrizar. La verdad, y cómo la verdad
empieza a materializarse de alguna forma a través del logos. El logos es una manifestación en general que puede ser también accesible a nosotros, según los filósofos griegos. También puede ser entendido como inteligencia, pensamiento, sentido. La palabra griega logos ha sido y puede ser traducido en lengua romance como verbo o latín verbo, o sea, la palabra que encarna. Y ahí es donde empezamos a entender que el conocimiento interior tiene que entrar en sintonía con un sentido también interno. Ese sentido interno que palpita dentro de nosotros es una conexión cósmica que existe con toda la creación. Siendo nosotros lo creado, debe haber residuos de esa creación internamente de nosotros. Un ejemplo de eso para los griegos eran los átomos. Y ahí habla el maestro del famoso átomo nous. Anaxágoras habló de nous, mente o inteligencia, que es el principio organizador del cosmos. Aunque su enfoque era más externo y cosmológico, su introducción del nous como un principio que permea el universo podría interpretarse como una referencia a una mente universal que también existe dentro del ser humano. Conocer el nous sería, en parte, conocer a uno mismo, es decir, un tipo de conocimiento interior. Es decir, la conexión. O, en nuestras enseñanzas gnósticas, el rayo de la creación que conecta con nuestro corazón, conectándonos sin que nosotros seamos conscientes de ello, con todo el sistema de la creación. En la antigua Grecia, el nous, intelecto o nous, correspondía al espíritu, la parte más elevada y divina del alma. Para Platón, el nous equivalía entonces a la inteligencia. Para ir redondeando esto, hablemos entonces de lo que es la esencia dentro de uno. Un porcentaje del alma que se encuentra de manera natural en nuestro ser. Dice que la esencia, decía Fredo, que tiene existencia real, que no tiene color, sin forma, impalpable, que no puede contemplarse solo por la guía del alma o la inteligencia, que es la fuente del conocimiento verdadero que se encuentra en ese lugar. Al igual que en la mente de Dios, la inteligencia se alimenta de ciencia absoluta, tratando de conseguir la comida que se adapte a él, contento de vernos después de un tiempo, al ser en sí mismo, alimentada y bendito, va contemplando la verdad. Y entonces nos encontramos también con la definición de la esencia. Vean ustedes, hay una verdad, hay un conocimiento que se materializa, hay una conexión directa con el ser humano y hay también una esencia susceptible de su propio desarrollo. Y entonces, ¿qué es la gnosis? El término gnosis, nombre común griego para conocimiento, puede referirse a iluminación, concepto religioso o espiritual. Gnosis, en el gnosticismo, es conocimiento y percepción de la naturaleza real de la humanidad como divinidad. Entonces, la gnosis es un funcionalismo que integra la verdad inherente y cómo esa verdad se procesa dentro de la condición de nuestra humanidad, tratando de comunicarse con la esencia, para activar su propia inteligencia y acceder a esa verdad. Ese funcionalismo de la gnosis requiere de todo lo que el maestro mismo decía. Los 4 pilares de la gnosis, ¿verdad? Ciencia, arte, filosofía y religión. Cada uno de esos elementos tiene un lenguaje que se integra para darnos el mensaje. Ese mensaje que viene desde el logos. El logos, que siendo inteligencia, no es comprensible para nosotros y necesita un sistema que le permita encarnarlo en la naturaleza humana. Lógicamente, digo todo esto y cito filósofos griegos porque el problema fundamental es que ese conocimiento interior quedó relegado hace ya más de 2 siglos. El último, y así se conoce como los post-kantianos, cuando hace alusión precisamente el maestro Samael a Immanuel Kant, dice, durante la Ilustración, que es el Renacimiento después de la Edad Media, la confianza en la razón y el conocimiento científico se identifica. Filósofos como Immanuel Kant, que intenta reconciliar el conocimiento interior y le llama la razón con el conocimiento externo, que es el mundo fenoménico, la fenomenología, los fenómenos, las formas. Aunque Kant reconoce la importancia de las categorías de la mente,
su interés se centra en cómo conocer el mundo externo a través de las estructuras de la razón. Y ahí él hace una excelente aproximación sobre esos conocimientos previos que todo ser humano trae. Hay muchos filósofos y muchos psicólogos que desarrollaron la idea de que todo el que nace con una razón, pero que no sabe en qué momento adquirió ese conocimiento, porque sin tener una relación directa, familiar, ni genética, los valores que trae ese ser lo conectan con alguna razón en ese instante desconocido dentro de la naturaleza humana. Por tanto, de una naturaleza sobrehumana. Lógicamente, todo ese pensamiento kantiano, que después quedó marginado, cualquiera que haga de conocimiento interior se conocía como conocimiento pseudocientífico, por ejemplo. Y es parte de este señor. Posteriormente, el positivismo del siglo XIX, liderado por figuras como Augusto Comte, promueve una visión de la filosofía centrada en el conocimiento basado exclusivamente en la ciencia empírica y observada. Este movimiento ignora casi completamente el conocimiento interior a favor de un estudio de los fenómenos verificables. Es conocido como el empirismo. ¿Cuál es el problema que trae con esto? Que lógicamente todo nuestro proceso, incluyendo nuestro proceso de educación formal, y por eso el maestro escribe aquel famoso libro Educación Fundamental, tiene que ver con conocer la conciencia que nosotros adquirimos de los mundos sensibles o perceptibles por nuestros sentidos, y desconecta completamente la conciencia que es el resultado de las experiencias que no son sensibles o conocimiento no sensible. Entrando en detalle, el conocimiento exterior se obtiene a través de la observación y el estudio del mundo físico. Está basado en la percepción sensorial y en el análisis racional de fenómenos observables. Este tipo de conocimiento se encuentra en el ámbito de la ciencia y la filosofía empírica, donde el entendimiento del mundo se fundamenta en la evidencia tangible y las leyes naturales. Y el maestro entonces nos dice, y como hace un instante también lo comentaba, la gente confunde la conciencia con la inteligencia, o con el intelecto, que es peor. De la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. Entre más intelecto, desarrollo intelectual tenemos entonces más conciencia según la experiencia del positivismo. El maestro entonces nos dice, el gran error de los materialistas consiste precisamente en creer que la realidad necesita de los fenómenos físicos. Pero su realidad, al fin y al cabo, es fruto del intelecto materialista y no de la intelección humana, iluminada. Si ustedes creen que el maestro podría no estar diciendo la razón, yo les diría que incluso existe una teoría que se enseña, que se llama la construcción social de la realidad. Es cómo nosotros construimos realidades que después son socializadas, y eso lo estudia la sociología, son socializadas como patrones culturales que son masificados y a las cuales la gente se somete de una forma normal y natural. Es decir, nuestras subjetividades o la doxa, que es una interpretación o opinión que nosotros asumimos como verdad o como realidad. Lógicamente, para tratar de entender qué es la realidad y qué es la verdad, tendríamos que echar mano de los hebreos, con la Cábala. El origen de todo, desde lo inmanifestado hacia aquello que se empieza a manifestar. El maestro nos explica de esta forma que es el absoluto. Todavía en nuestras culturas hablamos de que es absoluto, es decir, que existe una sola ley, que es la ley que me rige a mí mismo. Esa es una persona absoluta. El absoluto, dice el maestro, es el ser de todos los seres. Es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Él se expresa como movimiento y reposo abstracto absoluto. Es la causa del espíritu y de la materia, pero no es ni una ni la otra. El absoluto está más allá de la mente. No puede comprenderse por lo que nos toca intuir su naturaleza. Y ahí es donde el maestro explica entonces, aquello que está más allá del espíritu y de la materia. Tanto lo físico como lo espiritual son energías. Y por esto es tan real el espíritu como la materia. La materia es tan sagrada como el espíritu. Mientras el intelecto materialista no se convierta en intelección iluminada, y ya vamos a explicar a qué se refiere con esto, mediante la revolución de la dialéctica, la revolución de los opuestos, no se podrá comprender que lo material y lo espiritual se comportan en forma correlacionada y directamente.
Es decir, el espíritu necesita de un cuerpo físico. Así como nuestros defectos psicológicos, que es la mente, necesita de un cuerpo para expresarse y relacionarse socialmente. Es allí exactamente donde radica el gran trabajo que nosotros hacemos a través de la gnosis. ¿Y de dónde parte ese trabajo? En primer lugar, de la esencia. La esencia, que es el 3% que está con el que nacemos y que gradualmente se va desactivando precisamente por los procesos de la mente, poseen múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales. La esencia de cada uno de nosotros que lleva en su interior viene de arriba, del cielo, de las estrellas, la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos. Pero la gente piensa que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua, de acuerdo a la mecánica de la evolución. Mas el gnosticismo universal enseña claramente que esto no ocurre así. Porque lamentablemente la esencia no crece en función del conocimiento sensible, sino de la comprensión que tiene de ese conocimiento sensible, conectándolo con los conocimientos superiores. ¿Qué es lo que sucede con la esencia? Que queda atrapada precisamente por su subconsciente, que es la mente, resultado de las experiencias acumuladas de vidas repetitivas que van dejando secuelas que nosotros después solo recordamos en la vida subsiguiente, provocando lo que el maestro le llama el error. Lógicamente, la esencia debe ir creciendo progresivamente en escalas, en niveles de ser, tal como le explicaban ayer en la conferencia de la psicología experimental. Nuestros 7 chakras, que no solo son campos energéticos, son 7 iglesias internas. En cada una de esas iglesias contiene la sabiduría de un periodo cósmico. Cuando ya hemos roto los 7 sellos de las 7 iglesias del libro humano por medio de la espada del Kundalini, entonces las 7 iglesias nos entregan toda la sabiduría cósmica de los 7 periodos cósmicos del Mahavantara y nos hacemos, por tanto, omniscientes. Lógicamente, tal como lo plantea el cristianismo a través de la Biblia, esas son las iglesias, arrancando desde la parte más baja, ya, pero que es una llave fundamental, que se ve Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de estas confiere entonces poderes que vamos gradualmente despertando. Cada uno de estos, al alcanzar el nivel más superior, nos da la clarividencia, como dice el maestro. Lastimosamente, no sé qué pasó, pero no me mostró la presentación que tenía. Pero la clarividencia es el nivel superior de la conciencia. El maestro dice que el género de clarividencia más elevado que existe en el universo es la conciencia. Todos los avataras o mensajeros del mundo superiores han sido clarividentes, supraconscientes. El maestro Megisto, Rama, Krishna, Buda, Jesucristo, etc., fueron seres supraconscientes, mensajeros de los mundos superiores, iniciadores de nuevas eras de evoluciones históricas. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. Entonces comprendemos que hay una clara diferencia entre conocer o tener conocimiento del mundo sensible, o lo que sería el mundo fenomenológico, el mundo de las formas, y el mundo que es un proceso gradual de escala, que nos va llevando precisamente al estado superior, que solo lo alcanzan aquellos que se conocen como iniciados a partir de 2 factores: el nacer y el morir. Para nacer hay que morir. Quienes confunden entonces a la conciencia con las funciones psicológicas del pensamiento, sentimientos, impulsos motrices, realmente están muy inconscientes. Duermen profundamente. Quienes admiten la existencia de la conciencia pero niegan de plano los distintos grados conscientivos, acusan falta de experiencia consciente, es decir, el sueño de la conciencia. Y de ahí entonces el maestro dice: nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es, fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión del conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental.
La aprehensión de conocimiento es una decisión filosófica. Dice, la aprehensión del conocimiento tiene que hacerse carne, incluso en el mundo científico. Si usted no solo necesita saber, sino que tiene que saber qué hacer con eso que sabe. Por tanto, es una aprehensión del conocimiento. Pero cuando hablamos entonces de conciencia y de la lectura del maestro y de la gnosis, entendemos que no solo hace falta saber o conocer, sino que ese conocimiento tiene que encarnar dentro de nosotros para alcanzar lo que al fin y al cabo es la liberación del ser humano. Ahora, ¿cómo se logra eso como conocimiento? ¿Cuál es la materia prima de ese conocimiento? Nuestra naturaleza inferior. Es urgente, dice el maestro, decirle a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos y en qué sentido deben autoobservarse y las razones para ello. No es lo mismo. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. Pero la observación científica es completamente válido. Para detectar un problema tiene que ser observable. Para superar y resolver un problema tiene que ser observable y el resultado final debe ser observable. Pero no estamos hablando de una observación de los ojos hacia afuera, estamos hablando de una observación hacia el interior, al cual el maestro le llama autoobservación interior, que es un medio para cambiar íntimamente. Pero, ¿qué tenemos que cambiar y cómo y para qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar para la vida. La vida que es eterna, y eso si nosotros realizamos toda la concepción, significa que en nuestra esencia o el nous dentro de nosotros es eterno. Lo que cambia es nuestra existencia, la famosa rueda de Sansara, que nos sigue conectando a través del rayo de la creación para un día sacarnos de manera consciente o de manera inconsciente. Y en la vida que nosotros conocemos es la vida de las impresiones, como dice el maestro, que constantemente pegan en nuestro inconsciente a través de impresiones que nosotros no sabemos digerir. El maestro habla entonces del estómago mental como un mecanismo para poder digerir aquellas impresiones que la vida nos da constantemente, que provocan deseos y dolor. Lógicamente, nosotros necesitamos, por tanto, crear o formar un elemento de cambio en el lugar de entrada de esas impresiones para las cuales no hay forma de digerirlas de manera normal o natural, o instintiva, como lo sería respirar o como sería, por ejemplo, la digestión de los alimentos. Y ese sello se llama choque consciente, es decir, un lugar en donde debe entrar la conciencia para comprender la ilusión de este mundo y la vida precisamente como un mecanismo programado de nuestra propia existencia, en donde todos los demás no somos sino simplemente parte de un escenario en el cual nosotros nos debemos mover para poder proyectar nuestro propio subconsciente. Entonces hay que meditar. Y necesitamos entonces crear, a través de la meditación, el estado de recuerdo de sí. El subconsciente, por tanto, es el sepulcro del pasado sobre el cual arde la llama facto del pensamiento y en donde se gestan los sofismas de distracción. Todo esto lleva al animal intelectual a la fascinación y por ende al sueño de la conciencia. Lógicamente, este tipo de conocimiento no es tan fácil de aceptar. Principalmente porque si se nos ha enseñado que lo que tiene que cambiar es el mundo externo, nosotros luchamos por cambiar el mundo externo, pero no cambiarnos a nosotros mismos. Transformarnos uno mismo y la lucha de transformar uno mismo con los valores superiores de la conciencia, lógicamente nos construiría en esa dinámica una sociedad más consciente, cambiando uno por uno. Llevar una enseñanza del conocimiento interior de la gnosis implica, por tanto, romper con la vida mecánica que se vive diariamente, en el que se nos olvida de sí mismo y por tanto caemos en la fascinación. El mensaje de la gnosis precisamente va enfocado a este arduo trabajo de hacer llegar un conocimiento que le permita a las personas y a cada uno de nosotros poder superar nuestra condición de inconsciencia en la que estamos. El gran filósofo Carl Jung le llama inconsciente colectivo. Y le llama inconsciente colectivo precisamente porque no somos conscientes colectivamente de que hay una conciencia superior que nos mueve y nos dinamiza a todos. Y entonces le llama a ese nuestra inconsciencia colectiva.
Por ejemplo, nosotros, dice el maestro, conocemos que en un instante dado nos encontramos en estado negativo, tal vez con algún problema o preocupación por este o aquel asunto en estado de desasosiego o incertidumbre, etc. Pero esto no significa que estemos observando, porque ese es el otro tema. Es decir, yo sé que tengo un defecto. Claro, ya sabe que tiene un defecto, tiene conocimiento de un defecto. Mi defecto es esto, pero ¿lo comprende? ¿Lo ha observado cómo se mueve, cómo se comporta ese defecto? ¿Sabe cuál es el mecanismo para eliminar y por dónde hay que empezar a eliminar ese defecto? Eso es lo completo. La autoobservación de sí, que es un cierto por ciento activa, es un medio de cambio de sí, mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. Conocer no logra más que autojustificarnos, no logra más que sentir incluso orgullo místico de que me conozco a mí mismo con mi defecto. O incluso suponer que tarde o temprano, por gravedad, digamos, ese defecto desaparecerá porque ya lo conozco. Pero autoconocerse implica, y lo veremos más adelante, y lo adelanto acá, lo que se conoce como comprensión creadora. Ciertamente conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia adentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, sí es algo positivo y es completamente activo. Y para eso hay que empezar a diferenciar algunos aspectos sin que se procesen nuestros defectos psicológicos. Y el maestro por ahí habla de un tema que se llama los dos mundos, que hay que leer. Es muy interesante para ir comprendiendo cómo funciona esa mecánica de nuestra propia psicología. Combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta es saber vivir inteligentemente. Y ahí el maestro habla de los eventos externos, que son los acontecimientos. Y habla de los estados interiores, es decir, cómo los eventos que suceden hacia afuera, cómo internamente los procesamos. Y eso dice que nosotros no asociamos ninguno de esos dos. O sea, los eventos externos están con una dinámica y nuestros estados internos están con otra dinámica. Y hay que saber comprender, y para eso hay que saber vivir de instante en instante y conscientes en cada instante. Los estados son interiores y los eventos son exteriores. Los acontecimientos externos no son todos. Los estados interiores dependen de nuestros procesos de autoobservación para irlos comprendiendo y tomar conciencia de esos dos mundos en que vivimos. Ciertamente falta el correspondiente estado interior que debería combinarse con el acontecimiento exterior. Si cambian nuestros estados interiores, también cambiarán los acontecimientos exteriores. Pero si nosotros nos movemos nuevamente en los acontecimientos exteriores, también los estados interiores gravitarán en esa misma dinámica. Pero si nosotros somos conscientes de esos dos estados, si equilibramos en ese péndulo, la ley del péndulo, que tal o cual acontecimiento es producto o resultado de un estado interior mío, que si yo lo comprendo, transformo también el acontecimiento externo. El sabio puede estar alegre, dice el maestro, mas nunca jamás lleno de loco frenesí. Triste, pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia, abstemio en la orgía, castro entre la lujuria, etc. Y eso le llama construir, empezar a construir un centro permanente de gravedad. Es decir, sostener un estado de equilibrio. Y eso es precisamente lo que es el cuarto camino del que se habla, del hombre equilibrado, ¿no? El que equilibra emociones, pensamientos y su propia voluntad. El problema es que la mente también nos engaña. La mente, al tener el mal gusto de creerse el yo superior como un ente separado y superdivino, suele falsear la realidad suponiendo equivocadamente que dicho ente es el ser, el íntimo, lo real. Quiere la mente arbitrariamente que el yo superior fabricado por ella sea, por tanto, el ser. Un yo que se cree superior, un yo que cree observarse, que cree conocerse y es capaz de juzgarse, pero no de enjuiciarse, ni mucho menos de eliminarse. La retórica del ego es el arte de hablar bien y con elegancia,
de una manera tan sutil que no nos damos cuenta en qué momento hemos ya caído en el error. La retórica del ego es tan subliminal que es por esa razón nuestra conciencia está así dormida y sin darnos cuenta. Entonces, vamos procesando esto de esta forma. Todos esos defectos psicológicos, que son nuestras narrativas psicológicas, que aparecen bajo ciertas circunstancias que son resultado de los eventos externos, que configuran esos pequeños yoes, son fabricados en los 5 cilindros de la máquina humana. Esos 5 cilindros son el pensamiento, las emociones, movimiento instintivo y sexo. Y hay que conocer cómo un defecto psicológico piensa, cómo un defecto psicológico se comporta, cómo un defecto psicológico siente, cómo opera instintivamente, cómo se mueve de manera en su propia voluntad, en su propia mecánica. Eso es autoobservarse, observarse en un movimiento de atención dinámica. Y solo cuando nos logramos observar cada uno de estos elementos, lo podemos ir organizando como un mapa mental, como un organigrama. Entonces decimos, muy bien, este efecto en realidad es ira, este es codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, duda. Lo que el maestro le llama cabezas de legión. Y es un proceso de organización interna. Es un constructo de la conciencia que empieza a colocar todo en un orden. Y eso es observarse antes de poder tener la capacidad de enjuiciarse. Cada uno de esos pequeños yoes que constituyen el ego quiere mandar, ser el amo, ser el señor. A la luz de la psicología revolucionaria podemos comprender que el yo es legión y que el organismo, por tanto, es una máquina. Y aquí el maestro nos dice, distinguidos caballeros, quiero informarle a usted y en general a todo este auditorio que me escucha que nuestros 5 sentidos solo perciben los aspectos tridimensionales de la existencia. Empero, son incapaces de percibir los aspectos supradimensionales o infradimensionales de la Tierra y el cosmos. Y aquí, para que tratemos de entender bien esto, nosotros podemos ver la causa de un defecto, por muy sublime que sea. Nosotros podemos ver la forma, podemos ver esa persona me cae bien, esa persona me cae mal y decir que esa es la persona. Pero esa persona no existe en nuestra mente. En la mente lo que existe es una narrativa que vincula la forma humana de esa persona con su subconsciente. Ese subconsciente ha creado un mecanismo que encarna en los 5 centros del máquina humana, principalmente en los 3 cerebros, que organiza un conjunto de reacciones que proyecta en esa persona. Lo que pudo haber provocado esa persona en otra existencia tuvo otra forma, pero lo que quedó fue el material psíquico que provocó eso. Por eso, nuestros sentidos no son capaces de obtener la verdad que se esconde detrás de aquel efecto, pero sí nos sirve para activar dentro de nosotros el espasmo, el acto ya de dolor, de deseo o de cualquier reacción egoica que surge en nosotros para poder ser observado. Solo en la medida en que más cosas nos lastimen, es más fácil poder buscar y tener posibilidades de comprender y transformar. La gnosis nos enseña que estamos relacionados con un mundo interior, invisible para los sentidos físicos ordinarios, pero visible, por tanto, por la clarividencia. ¿Dónde está la clarividencia? En la conciencia. Y está más allá de la mente y, por tanto, más allá de la materia. No es materia, no es espíritu, está más allá de eso. El gran problema es que también tenemos una falsa conciencia. El concepto de falsa conciencia existe incluso en el mundo material. De hecho, crean una falsa conciencia para poder sostener un sistema. Para sostener este programa que nosotros vivimos, hay una falsa conciencia que ha sido creada y ellos lo definen de esa forma. Cuando nosotros hablamos en una escala superior, la falsa conciencia ha desplazado a la verdadera conciencia. Esta falsa conciencia de Remembrance suele a veces ser hasta, dijéramos, sorprendente, pero obviamente funciona de manera mecánica.
Somos muñecos mecánicos, para hablar más claro, simples robots programados para tal o cual profesión, para tal o cual arte, para tal o cual oficio o trabajo. Es decir, es una falsa conciencia que conecta también con una personalidad dentro de nosotros. La personalidad que se crea desde el momento en que nosotros nacemos y que está determinada por la educación, por la familia que nosotros tenemos. Romper, en primer lugar, comprendiendo la personalidad que ha sido creada es fundamental, porque con esa personalidad es que encarnan nuestros defectos psicológicos que devienen de la mente cuando nosotros empezamos más o menos a los 7 años adelante, como lo vimos nosotros en la conferencia de la psicología experimental, que próximamente ya estará y la podrán observar en las grabaciones. Al fin y al cabo, no es más que un robot programado. Es exactamente el programa. Es lo que en informática le llama la simulación, ¿no? Es decir, que este mundo es una simulación que de hecho ya tiene un fin. Y nosotros solo somos la memoria de un final. Y eso es exactamente. Y lo dicen los informáticos. ¿Por qué? Porque este mundo está programado. Si existe un programa capaz de predecir el futuro y que se ha puesto a prueba y funciona, y es un software. Entonces, cuando hablan de inteligencia artificial, pues no, revisen ese software que viene de los años 90. Y se hizo mucho más conocido en el 2000. Pero es capaz exactamente de predecir. Y coincide con su predicción. ¿Y solo de qué forma? Comprendiendo nuestras propias narrativas de nuestra humanidad. Y con eso predice, bueno, y es dialéctico. Si esto es así, pasa así. Causa y efecto. Y entonces relaciona todo. Dirán ustedes, ¿no es un programa psicológico en el que vivimos? Por supuesto. ¿Quién lo alimenta? Nosotros. ¿Con qué? Con nuestros defectos. Somos muy predecibles por eso mismo. Por eso no es extraño la forma en que se manipula la sociedad. ¿Por qué? Pues somos predecibles. Somos medibles. Perfectamente podemos ver nuestras causas y poder programar el efecto que vamos a tener de esa forma. Si tuviéramos conciencia despierta, esa realidad no fuera distinta. Fuéramos desprogramados y por eso seríamos antisociales. Dice el maestro que la conciencia no ha intervenido para nada en todo este programa. En todo este programa, la personalidad, que es el verdadero robot, funciona. No está programada para asuntos esotéricos. No lo han programado para estudiar los misterios de la vida y de la muerte. Tampoco han programado a ese robot humano para estudiar, por ejemplo, lo relacionado con las fuerzas sutiles de la naturaleza. Es decir, solo el mismo acto de buscar una enseñanza, el mismo acto de leer al maestro diciendo que estamos dormidos, solo aceptar la posibilidad de que realmente este mundo es una ilusión, ya es un primer acto de conciencia. Porque estamos poniendo en tela de duda este programa y mi programa psicológico. Es posible que yo esté equivocado realmente. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos una doctrina que nos ayude a organizar un sistema que tiene que ver no solo con la filosofía, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la ciencia, porque necesitamos experimentar internamente para crear un sistema de signos que conocemos también como religión. Y es así como lamentablemente nosotros seguimos en esa misma dinámica. El maestro habla del país psicológico, por tanto. Incuestionablemente, así como existe el país externo en el cual vivimos, así también en nuestra intimidad existe un país psicológico. Todo lo que sucede en la sociedad es el proyecto. Su trabajo, su profesión, su familia, es un país psicológico que ha consolidado materialmente en este plano físico a partir de su propia comarca. La gente no ignora jamás la ciudad o la comarca donde viven. Desafortunadamente, sucede que desconocen el lugar psicológico donde también estamos ubicados. ¿Qué hay en nuestra mente? Hay una frase muy interesante del maestro, porque no la tengo aquí, pero lo trato. Dice que es en la soledad es cuando más es posible que nuestros defectos psicológicos afloren.
Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque quiere expresarse esa comarca psicológica de nosotros y quiere buscarla, y como está solo, encuentra el escenario para que se exprese. De lo contrario, no, simplemente va y sale. Y busca en la comarca del mundo aquello que busca, aquello que quiere. Está en su mente. Y lo considera como real, como verdadero. ¿Por qué? Porque lo materializa. Pero cuando no lo tiene, la mente se activa con mucho más fuerza. Entonces, así como en el mundo físico hay colonias y barrios con callejuelas peligrosas llenas de asaltantes, así también sucede lo mismo en la comarca psicológica de nuestro interior. A eso el maestro le llama la secretaria que trabaja precisamente para decidir cuál defecto psicológico es el que va a ir conectando para que se exprese. El que se siente triste, el que se siente alegre, ya el bebedor, el parrandero, ya el lujurioso, no importa. Algunos se conectan y dicen, hoy vas tú, le va pasando el mensaje del mundo externo y dice, hoy lo procesas de esta forma. El alcohólico de pronto dice, no, ya dejé la bebida y después volvió a beber. Es porque también hubo un abstemio que se conectó ahí como defecto. El problema no es que pensara que debía dejar de beber, el problema es que es inconsciente de lo que realmente está sucediendo con ese programa. Hay que observarlo en todos los niveles de la conciencia. Y ahí empiezan las profundidades, las oscuridades. Y no hay que tenerle miedo a las tinieblas. Porque la luz surge en las tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? El caos. Aquello que no está organizado. Cuando nosotros vemos el cielo y vemos el caos. ¿Por qué vemos hermoso el cielo estrellado? Porque vemos la estrella. Esa estrella es exactamente la luz que se va organizando en función de ese nivel superior que queremos alcanzar. Si queremos luz en nuestro interior, hay que echar luz en las tinieblas. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas luchan por la supremacía. Quieren ser exclusivos, controlar el cerebro intelectual y los centros emocionales y motor cada vez que puede, mientras otros lo desplazan. Y entonces la mente, eso, ¿y qué hace? Agarra el cuerpo y le bota toda la energía y la polariza hacia el centro de la tierra, o sea, nuestros mundos infiernos. Y ahí están nuestras tinieblas, conectadas perfectamente con ese mundo inferior. La sombra, precisamente, de Dios. Cada centro tiene, así como existen 7 sellos, ¿qué es lo que no permite que esos sellos se abran? Esos centros. Y cada uno de esos tiene 49 regiones subconscientes, 7 veces 7. Y cada uno de estas regiones viven millones de yoes que necesitan descubrir a través de la meditación. ¿Es eso científico? Por supuesto. ¿Cuál es la materia prima para descubrir la verdad de nuestra propia existencia y de la existencia de este mundo? Sumergirse lo más profundo en nuestro propio interior. Para descubrir quién somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y hay que ingresar en lo más profundo de nuestro subconsciente para poder echar luz. ¿Y qué contamos para eso? Precisamente de la esencia, de activar nuestra propia esencia. El maestro dice, la psicología revolucionaria enseña que solo el hombre puede llegar a conocerse a sí mismo, solo nosotros. Es necesario primero experimentar, mas no debemos quedarnos en el terreno de la experiencia, porque entonces la mente se complica y eso se torna difícil. Es necesario vivir de instante en instante y transformar todas las experiencias en auténtica comprensión creadora. ¿Qué es la comprensión creadora? Es cuando, viviendo en este mundo, en esas comarcas en que nos movemos, vamos comprendiendo nuestra propia psicología. Vamos comprendiendo que cada circunstancia que se desarrolla en este mundo, cada escenario que se procesa, es también resultado de los procesos psíquicos inconscientes que nosotros tenemos. Cuando nosotros logramos experimentar y reconocer que aquello que existe es el resultado de tal o cual yo psicológico, vamos comprendiendo. Pero comprender no es suficiente. Hay que crear algo nuevo. Por eso decimos,
el sistema en la gnosis, como funcionalismo propio de la conciencia, nos jala a vivir el mundo tal como lo vivimos, el mundo cotidiano que nos ha tocado que vivir, las circunstancias que nos ha tocado vivir para transformarlas. Y transformando es cuando surge la creación. Crear dentro de nosotros es un proceso de transformación. En primer lugar, observamos para morir. Y después creamos para nacer de nuevo. Es urgente, es indispensable desarrollar la comprensión creadora, porque ella trae al ser humano la verdadera libertad de vivir. La memoria y la recordación no son creadores. La memoria es el sepulcro del pasado. La memoria y la recordación son muerte. La comprensión verdadera es el factor psicológico de la liberación total. ¿Qué requerimos para eso? Estudiar en el nivel más bajo. Nos sentamos en los libros, pues. Los leemos como base fundamental. La obra, los libros de los misterios, los estudiamos. Primero tratamos de entenderlo, primero saber, después entender, después ponerlo en práctica en el mundo cotidiano. Pero necesitamos que no sea la mente la que haga ese trabajo, sino la conciencia. Por lo tanto, se necesita de la meditación. Estudio y meditación son fundamentales para el conocimiento interior. No un conocimiento pasivo, ya sé, sino un conocimiento activo que me diga, ya sé qué hacer y hacerlo. Ese proceso es científico. La ciencia es saber, por tanto, deben convertirse en comprensión inmediata. Cuando el conocimiento, cuando el estudio se ha transformado en auténtica comprensión creadora, podemos comprender entonces todas las cosas de inmediato, porque la comprensión se hace inmediata y se vuelve instantánea. Todos estos yoes que tenemos no son mera ficción. Fíjense bien, si este mundo es una ilusión, los defectos no son una ilusión. No son una ficción. Se alimentan de nuestra propia ilusión, pero son una cruda realidad dentro de nosotros. Son tremenda realidad para el que haya desarrollado el sentido de autoobservación psicológica. Implican un proceso de observación de un yo. Debemos ver cómo se comporta en el centro intelectual, de qué manera conocerle todos sus juegos en la mente. Segundo, en qué forma se expresa a través del sentimiento, en el corazón. Y lo tercero, descubrir su modo de acción en los centros interiores, que sería el motor, el instintivo y el sexual. Es decir, cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. El clarividente oculto, por tanto, el clarividente intelectual, que ha estudiado psiquiatría, psicología, teosofía, rosacrucismo, etcétera, etcétera, no cae en semejantes errores porque tiene disciplina intelectual. El clarividente culto, educado, respetuoso, disciplinado intelectualmente, goza de intelección iluminada y sabe leer en el subconsciente de la naturaleza a plena conciencia. Entonces es capaz de estudiar retrospectivamente toda la historia de la Tierra y de sus razas. Es un iluminado clarividente. Solo con una gran cultura intelectual, una gran disciplina esotérica se logra la clarividencia positiva. La clarividencia verdaderamente positiva solo la logran las personas altamente cultas, sujetas a las más rigurosas disciplinas intelectuales. La intelección iluminada es el resultado de la clarividencia positiva. La conciencia cósmica, por tanto, trae a la existencia un nuevo tipo de intelectualismo. No es negar el intelecto, es al servicio de la propia luz, al servicio de la iluminación. La intelección iluminada. Dicha facultad es una característica del superhombre. El hombre verdadero, sencillo, es profundamente comprensivo y tiene una mente simple, sin complejidades. Y para ir cerrando, esa inteligencia o nous de la que empezamos a hablar un inicio, que es latente, que es una forma de cómo acceder a la verdad,
y comprender el movimiento de la verdad entre nosotros requiere de inteligencia. El nous está en nosotros, así como está también la posibilidad de crear alma dentro de nosotros. Y dice el maestro que la inteligencia o nous, en un sentido nociológico, si bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Resulta palmarias evidentes las características ontológicas, pseumáticas y espirituales del nous como inteligencia. El hombre del futuro gozará de intelección iluminada, nos dice el maestro. Esa nueva raza que nos depara en el tiempo. El fin de esta raza aria gozará de intelección iluminada. El hombre del futuro gozará de los poderes de la clarividencia y sin embargo tendrá gigantescos adelantos científicos y técnicos. Será altamente espiritual y maravillosamente intelectual. Y eso es precisamente la aprehensión del conocimiento interior, como el maestro lo define como conciencia. Trabajar la conciencia solo es posible a través de una educación fundamental sustentada en un conocimiento interno que parte del proceso de autoobservación, de descubrir los defectos psicológicos, de comprendernos nosotros en nuestro entorno, tomar la decisión de enjuiciar esos defectos psicológicos y posteriormente eliminarlos. Es allí donde está precisamente el trabajo de la aprehensión de ese conocimiento interior que nos lleva, lógicamente, al despertar de nuestra conciencia. Quisiéramos pedirle un aplauso a los maestros por la enseñanza que nos ha dejado y la profunda responsabilidad que tenemos en honrar la posibilidad que tenemos de acceder a este conocimiento. Muchas gracias.